Bueno, ahora sí, buenas tardes. Hemos tenido un comienzo un poco discotequero para empezar animados este conversatorio, que seguro que va a ser interesante si empieza así de sonoro, ¿verdad, Juan Pablo? Así es. Les recuerdo que este conversatorio lo organiza Prososer con el apoyo de Atencia y vamos a hablar de la ética del cuidado hacia una sociedad cuidadora de las personas mayores, que nos parece que es un tema fundamental, no solamente por todo lo que ha pasado en los 2 últimos años con la pandemia y con los estragos que ha hecho en la comunidad de personas mayores, sino porque en general el tema de la ética del cuidado nos llevaría a una sociedad mucho más justa, mucho más digna y mucho más basada en el apoyo mutuo que en la supervivencia individual. Mi nombre es Paco Gómez Nadal, soy coordinador de UNATE, la Universidad Permanente de Cantabria en España, y de la Fundación Patronato Europeo de Mayores, y asesoro a la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Mayores. Por eso mi presencia aquí en Medellín, en Colombia, y esta conversación con Juan Pablo. Nos gustaría centrar primero un poco esa idea de la ética del cuidado, ¿no? Quizá nos deberíamos referir, hay muchos filósofos y filósofas que han hablado del tema, pero quizá la última que lo ha marcado mejor es Victoria Camps, una filósofa catalana que tiene un libro que se llama exactamente así, La ética del cuidado, y que plantea que una sociedad realmente democrática sería aquella que fuera capaz de cuidar de todos sus miembros y no descargar ese cuidado solamente en la familia, o solamente en los servicios sociales, o solamente como en servicios asistencialistas, ¿no? Y la ética del cuidado no habla solamente de las personas mayores, sino de todas. Lo quería conectar con una idea que recientemente escuchaba, y es que la justicia debería ser o habría un país justo cuando ese país permitiera a cada uno tener fragilidades. Y las personas, todas las personas desde que nacemos tenemos fragilidad y necesitamos apoyo en toda la fase de nuestra vida. Desde que nacemos necesitamos que nos ayuden en diferentes momentos, en diferentes intensidades. Es decir, no necesitamos apoyo porque seamos viejos o viejas, necesitamos apoyo porque tengamos una discapacidad, necesitamos apoyo porque somos seres humanos, y los seres humanos nos deberíamos apoyar. La ética del cuidado parte de ahí, ¿no? De una forma de comportarse en la cual cuidar de los otros le da sentido a tu vida. Y precisamente por eso me parecía interesante centrar ahí el debate en este inicio de conversación con Juan Pablo Triana Velázquez, que es gerontólogo, especialista en psicogerontología y es coordinador general de la Asociación Red de Proyección Social para el Ser Humano, de Prososer. Y me interesa especialmente hablar de la ética del cuidado. Juan Pablo, buenas tardes, primero. Buenas tardes, Paco, muchas gracias. Porque yo sé que Prososer es un esfuerzo increíble de una red de organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican precisamente a eso, al cuidado del otro y de la otra, no para buscar un beneficio económico, no para buscar una rentabilidad económica, sino casi como un planteamiento fundamental de convivencia, ¿no? Sí, así es, Paco. Mira, nosotros desde Prososer precisamente hacemos, acudiendo un poco a la introducción que hacías en el tema del cuidado de las personas, digamos, es velar por ese cuidado de la población mayor que atendemos hoy en nuestras instituciones, y básicamente entendiendo el cuidado como lo relacionabas, no solamente el cuidado ya en la etapa, digamos, de la vejez, que son las personas que tenemos nosotros institucionalizadas, sino también entendiendo el cuidado desde otro panorama, como lo puede ser el cuidado también del entorno de estas personas. Hablar de cuidado no necesariamente, digamos, nos implica solamente hablar de personas. Hoy cuidamos el medio ambiente, un ejemplo de ello es todas las estrategias que se hacen para proteger el medio ambiente, pero básicamente nosotros, cuando enfocamos ese cuidado en la población mayor, lo que buscamos es esa integralidad, entendiendo desde los servicios sociosanitarios, desde la atención digna y humanizada, que es el lema precisamente que tiene Prososer, pero también entender cómo nosotros adaptamos estos espacios y estos entornos para brindarle a las personas mayores esa calidad en la atención, ese servicio humanizado y digno que ellos se merecen como tal. Entonces Prososer, a través de sus organizaciones, en este momento Prososer tiene asociadas 16 organizaciones con 20 sedes. Son 20 sedes que atienden personas mayores en este modelo institucional, pero adicional a eso impactamos también en esos entornos. No solamente nos enfocamos de puertas para adentro, sino cómo llegamos a esas comunidades a generar también estrategias de cuidar y proteger a las personas mayores en los entornos sociales y en los entornos, digamos, ambientales donde estamos ubicados nosotros, ¿cierto? Entonces, digamos que Prososer impacta
más allá de esas 984 personas que atendemos institucionalmente, a muchas más personas en la sociedad, es decir, impactamos en esas comunidades, en esas comunas donde realmente se viven a veces tantas situaciones de violencia, de abandono por parte de las familias hacia las personas mayores, y básicamente lo que hacemos es, a través de ese acompañamiento, asistir de una manera voluntaria, de una manera adicional a lo que hace el Estado, porque digamos que entendemos que el rol de las organizaciones sociales parte también de eso, de acompañar y no necesariamente esperar a que el Estado solucione todo. Como organizaciones apoyamos e impactamos también en esas comunidades. Entonces básicamente el cuidado va más allá de simplemente tener las personas dentro de un modelo institucional, es como lo decía, abierto a todo el entorno que gira alrededor pues como de nuestras organizaciones. Pero incluso si nos fijáramos, yo que algo sé de Prososer y de lo que, digamos, lo que invierte la propia alcaldía de Medellín, otras instituciones en el cuidado de cada una de estas personas, que es una cantidad muy limitada, no se podría entender el éxito de Prososer sin un compromiso mucho más allá del simple hecho de ejecutar un contrato, ¿no? Así es que el hecho de ejecutar el contrato, digamos que es simplemente un reconocimiento que hace el Estado a una labor de una organización, pero la labor como tal del cuidado y de la atención, Paco, es lo que ponen las organizaciones. Hay organizaciones, entidades sin ánimo de lucro, que hacen parte de nuestra asociación, que llevan 35 años atendiendo personas mayores, y el contrato que en este momento trabajamos con el Estado lleva 18 años, o sea que este proyecto no nació simplemente con el Estado, es un proyecto que nace de organizaciones privadas sin ánimo de lucro que propenden, digamos, por buscarla y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en la ciudad. Y hay un aspecto que me interesa, 18 años en red, y lo de la palabra red suena muy bonito, pero es muy complicado, es decir, poner de acuerdo a 18 organizaciones con trayectorias anteriores, con historias propias, incluso con mandatos, aunque el fondo sea el mismo pero diferenciados. ¿Cómo ha sido ese trabajo para construir un proceso conjunto? Así es, digamos que Prososer, cuando constituye esta asociación, esta red, lo primero que se entiende es que somos una entidad de carácter gremial y asociativo, que precisamente busca no solamente la atención de las personas mayores, sino cómo mejorar las condiciones de estas instituciones que prestaban este servicio. Digamos que antes de esa asociatividad, cada institución hacía, digamos, o ejecutaba sus labores de manera independiente, no contaban con esa asesoría y ese acompañamiento entre sí, y en algún momento, digamos que esa asociatividad les permitía a ellos entender que las fortalezas del otro me fortalecían a mí. En lo social, en las organizaciones sociales se generan muchos recelos, ¿cierto? A veces por el conocimiento, porque pensar que lo que yo hago me lo puede quitar el otro, digamos que eso lo que hace es generar un choque pues que impacta finalmente a las organizaciones. Pero cuando uno entiende como organización que si yo puedo compartir ese conocimiento, que si puedo darle al otro y también puedo recibir del otro, pues obviamente voy a tener un crecimiento a nivel organizacional que genere un mayor impacto en las comunidades. Prososer entonces hace eso, nace inicialmente con 7 organizaciones que empiezan a aliarse, a montar una estructura organizativa, y a futuro empiezan, digamos, a vincular a otras organizaciones que entienden que la dinámica social está en la agremiación, no en el trabajo individual. Cuando se entiende y se despojan, digamos, de esos recelos a veces de las organizaciones, se empieza a visionar a una organización naciente, que es Prososer, que, digamos, da unas nuevas luces a la sociedad de lo que es un modelo de atención que busca beneficiar no solamente a las personas mayores, sino a las organizaciones que están vinculadas. Y ahí parte también este tema tan interesante que hoy nos convoca, que es la ética del cuidado, porque básicamente hoy nosotros podemos decir que tenemos 20 sedes o 20 instituciones que generan un impacto desde la ética, desde la bioética, ¿cierto?, para garantizar que los servicios, que la prestación de lo que hacemos realmente cumpla. Entre ese decidir de la ética, de qué es lo bueno y qué es lo malo, que por lo menos tomemos buenas decisiones y asertivas en conjunto. Que si nos equivocamos, sepamos que nos equivocamos, pero cómo corregimos, ¿cierto? Ahí entra la ética a jugar ese papel fundamental en lo que es usted como organización poder tomar decisiones para impactar en una comunidad.
Hablabas de beneficiarios directos, unos 900 y algo, ¿no? 84. 984 personas mayores. ¿Tenéis calculado más o menos el impacto indirecto en la comunidad? Gente que participa en talleres, en actividades y demás. Claro, Paco, directamente yo te menciono 984, pero esos 984 personas mayores son las que atendemos en los hogares, ¿no? En los hogares a través de la atención con el municipio de Medellín, pero adicional a ello, las instituciones atienden más de 200 personas mayores, aparte de esos 984, también en modelo institucional, y adicional a ello tenemos todo el impacto que se genera en la comunidad. Las organizaciones sociales, digamos que con sus propios recursos, ellos gestan algunos proyectos comunitarios. Tenemos entonces proyectos no solamente de impacto para las personas mayores, sino que tenemos impactos desde la primera infancia, donde buscamos precisamente es que todo ese proceso del envejecimiento sea abordado de una manera integral, ¿cierto? No esperar a que nosotros, que digamos estamos reconocidos por trabajo con personas mayores, solamente trabajemos con personas mayores, sino que Prosocer, digamos que ha dignificado precisamente ese proceso del envejecimiento, porque trabajamos con etapas desde la primera niñez, ¿cierto?, hasta las personas mayores, y en ese trabajo incluimos a todo su núcleo familiar. Entonces, podemos estar hablando, Paco, de una intervención de más de 2.000 personas en la comunidad, y eso hoy nos hace una organización reconocida. Indirectamente, directamente también trabajamos, tenemos una organización que vincula a más de 500 personas a nivel laboral, y contar eso desde una organización social, eso genera y cómo lo hacen, ¿cierto? Porque generalmente las organizaciones sociales son pequeñas, no crecen, ¿cierto? Entonces se quedan ahí, pero nosotros hoy generamos más de 500 empleos. Claro, pero de otras cosas, porque para que el cuidado sea de calidad necesitas mucho personal, o sea, tú no tienes una persona mayor simplemente allí quieta, ¿no? Tienes que atenderla en lo emocional, en lo psíquico, en lo físico, es decir, al final el número de empleados tiene que ser amplio y tiene que ser especializado. Así es, parte, digamos, como de esa cantidad de personas que tenemos, podemos hablar de que hay un compromiso desde un componente interdisciplinario, ¿cierto?, desde la parte nutricional, psicológica, gerontológica, y por eso he hablado de la integralidad en la atención, es decir, basamos nuestro quehacer precisamente en la intergeneracionalidad, en la integralidad del ser humano, entender desde los diferentes ámbitos, desde ese ecosistema que gira alrededor de esa persona, qué es lo que necesita y cómo podemos abordarlo desde diferentes profesiones. Digamos que eso es lo que nos permite entonces, Paco, tener un modelo integral, ¿cierto? Un modelo que permite, en este caso, ser diferencial en nuestro país. En Colombia hemos escuchado poco de otros modelos que trabajen articuladamente en red, los hay, pero que trabajen específicamente con personas mayores son muy pocos, porque básicamente, pues digamos que las organizaciones se han centrado en el trabajo individual. Hoy generamos un impacto, hemos estado mostrando este modelo de atención en otras ciudades, hemos estado en otros países incluso contando sobre esta experiencia de la asociatividad, mostrando cómo a través de estas organizaciones y cómo asociarse generamos un impacto, o digamos, como lo mencionábamos ahorita en el tema ético, cómo le podemos garantizar unas mejores condiciones de vida a las personas mayores que atendemos. Muchas de esas personas mayores que atendéis llegan a una situación de soledad fuerte o una situación de vulnerabilidad económica fuerte. ¿Qué ha podido fallar en la cadena de cuidados previa para que lleguemos ahí? Porque también deberíamos sacar enseñanzas, ¿no?, de por qué una sociedad, digamos, permite que alguien llegue a una edad muy avanzada y que no sea, digamos, como un éxito, ¿no?, sino que sea un problema de gestión. ¿Qué ha podido fallar previamente? ¿Qué crees tú, Juan Pablo? Hay varios aspectos, Paco. Creo que uno de ellos es el cambio en lo que tiene que ver la conformación familiar. Hoy tenemos, digamos, familias que abandonan precisamente porque digamos que ya la persona mayor no es el eje central de esa familia. Hace años en nuestro país, y creo que es una cultura que viene muy de Oriente, ¿cierto? La persona mayor era, digamos, el eje central del núcleo familiar. En estas familias extensas, la persona mayor, el abuelo, la abuela, eran los ejes centrales de esa familia.
Hoy el cambio, digamos, en este tipo de comportamiento a nivel familiar ha llevado a que cada vez tengamos personas más solas, personas que van teniendo una tendencia al abandono y familias que tienen la tendencia a abandonar a sus mayores. Gran parte de las personas que llegan a nuestro programa son personas que dejan abandonadas, ¿cierto? Que dejan en un hospital, que los dejan, muchos de ellos habitantes de calle, personas en calle, y llegan a nuestro modelo precisamente a recibir estos servicios de dignificación nuevamente de su vida. Creo que entonces ese es uno de los principales, de las principales problemáticas, y evidentemente, Paco, pues nos hemos dado cuenta también que a veces la historia de la persona mayor también juega mucho en ese papel. ¿Quién fue esa persona? ¿Cierto? Porque también pudo haber sido un adulto, una persona mayor que abandonó. Entonces se invierten los papeles. En este momento de la vida llega, digamos, a conjugarse ahí como ese intercambio. Entonces mi papá me abandonó y ahora yo lo abandono, y ahí es donde entramos nosotros con todo el equipo psicosocial a hacer esa intervención para lograr disminuir o digamos eliminar ese odio, ese rencor que hay de esas familias con su papá o con su familiar. Y lograr como generar ese impacto para que digamos a nivel psicosocial, mental, les permita a ellos tener un acercamiento nuevamente. Y cuando tú trabajas con esas personas, ¿ves el resultado? Es decir, cuando la ética del cuidado se pone en acción, cuando alguien se preocupa por ellos, cuando alguien tiende esos puentes con las familias, cuando alguien empieza a preguntar por la historia de vida, porque al final casi nunca le preguntamos a la gente de dónde viene, ¿no? Sí. ¿Tú ves el impacto? Sí, sí se ve, claro. Evidentemente hemos tenido no solamente de verlo, sino de vivirlo. Hemos tenido experiencias significativas donde hemos logrado recuperar personas mayores, digamos, de ese abandono de parte de sus familias, y hemos logrado encajar nuevamente a esa familia con la persona mayor, y hacemos un retorno efectivo, un retorno donde tiene un acompañamiento por parte nuestro, pero que finalmente la familia se compromete a cuidar nuevamente de su persona mayor. Es decir, rompemos con esos paradigmas que hay del abandono y logramos en este caso entonces avanzar un poco en ese asunto de unir nuevamente esas familias. Digamos que en la parte de la ética logramos que las personas entiendan que desde la moral, ¿cierto?, que como lo decía ahorita, nos puede llevar a definir qué es lo bueno y qué es lo malo, pues invitar a esas familias también para que se vinculen. Yo creo que la ética nos da tranquilidad. Cuando hay ética en el quehacer nuestro, y cuando hay ética en las familias, y cuando hay ética en la sociedad, eso nos da tranquilidad de que las cosas van a estar bien. Pero si no lo hay, efectivamente, pues lo que vamos a tener es una sociedad disruptiva y que es cierto, va a generar choques, y nosotros por eso entramos ahí, a jugar con esas bases éticas de permitirle a la familia enfocarse nuevamente en su familiar mayor y viceversa, en este caso de la persona también. Al final, de alguna manera, estaríamos pensando que lo que hace Prososer, como otras organizaciones, pero en este caso en Red, es construir cultura democrática y de paz, porque, o sea, construir la ética del cuidado, estimularla, quizá lo que hablábamos, ¿no?, el ver cómo algunas personas llegan a su vejez en una situación es la prueba o el pálpito de un fracaso colectivo, ¿no?, de un fracaso como sociedad, y quizá ahí se están empezando a retejer algunos de esos vínculos. ¿Hay alguna pregunta? Obviamente saludamos a toda la gente que nos está siguiendo a través de los canales. Hay una primera pregunta, Juan Pablo, y es ¿por qué consideramos, en realidad debería ser tú, aunque luego yo podré decir algo, que Prososer es un modelo de alianza público-privada exitoso para el cuidado de mayores? El modelo, como lo contaba ahorita al inicio, surge hace 19 años con una administración que contrataba inicialmente con organizaciones sociales. Resulta que contratar con organizaciones sociales separadas, eso no era tan efectivo, porque básicamente pues cada organización hacía, ¿cierto?, su labor de la manera que lo consideraba pertinente. Cuando hay ese modelo de asociatividad, precisamente se impulsa, es que la asociatividad lo que sirve para eso es para impulsar las organizaciones, logramos como subir a un siguiente nivel, ¿cierto? Pero cuando esas organizaciones se asocian, pero entienden que en trabajar en conjunto les permitía lograr grandes objetivos, subimos a otro nivel, y ahí es donde alcanzamos, digamos, ese éxito a nivel de las alianzas público-privadas, porque el Estado entiende que contratar con organizaciones organizadas le daba mayor tranquilidad, digamos, a la hora de contratar, pero estas organizaciones contratar conjunto y entendiendo
que se hacían, digamos, todas esas bases, toda esa construcción colectiva les permitía a las organizaciones ir subiendo de nivel, ¿cierto? Cada vez, digamos, ser superiores en diferentes temas, en lo organizacional, en la infraestructura, en el cumplimiento de la ley o de las normas. Todo eso, digamos, que nos fue dando una mayor tranquilidad tanto al Estado como a las organizaciones sociales privadas de que ambos estamos haciendo las cosas bien hechas. Por eso hoy, digamos que esta alianza es como, lo diría yo, como esa amistad que se teje entre una organización privada y el Estado, y que va de la mano, porque el uno, digamos, que va llevando a que el otro se aferre, digamos, cada vez más en ese cumplimiento, pues, digamos, como de las condiciones, de mejorar las condiciones de vida de estas personas mayores. Vale, pero ahora voy a hacer de abogado del diablo. ¿Qué diferencia habría si se hubiera contratado con una empresa, simplemente? ¿Había alguna diferencia? Sí, claro. ¿Por qué? Por lo que yo te contaba ahorita al inicio, Paco, nuestras organizaciones no nacieron siendo organizaciones con alianzas público-privadas. Nosotros nacimos siendo organizaciones sociales que impactamos en las comunidades. Las organizaciones nacen con esa vocación del servicio, nacen con esa intención de mejorar las condiciones de vida de la población mayor, y en el futuro de esas organizaciones llega el Estado y dice: venga, pero yo tengo una necesidad y usted es el que mejor hace ese servicio, mejor presta ese servicio. No es lo mismo una empresa que pueda aparecer de la noche a la mañana, ¿cierto?, a decir: yo también lo puedo hacer, pero no tengo experiencia en hacerlo, no conozco ni siquiera cómo se hace esa atención a una población mayor. En nuestra relación humana se tejen ahí, digamos, vínculos de las personas mayores con los empleados, es decir, con los profesionales, con el equipo auxiliar, y ese vínculo va logrando, digamos, que esas personas que en algún momento sentían ese abandono y esa soledad, hoy sean personas que digan: es que ustedes son mi familia, ¿cierto? Entonces, digamos que eso va generando precisamente el hecho de uno sentir, el hecho de que nosotros tengamos la experiencia y la idoneidad para poder prestar ese servicio. Otras empresas lo podrán hacer, sí lo podrán hacer, pero en este momento de la existencia de Prosocer, digamos que como organización es una entidad que presta ese servicio y que va mucho más allá simplemente de contratar con el Estado, porque nosotros nos inmiscuimos en la sociedad, o sea, entramos allá donde está la gente, y no solamente, por lo que le decía ahorita Paco, atendemos de puertas para adentro, que hoy en día pueden haber muchos operadores, muchas empresas que digan: yo lo hago, pero yo hago lo que usted me contrató. Nosotros no hacemos eso, nosotros entramos allá a las comunidades, porque entendemos que no solamente es generar el impacto ahí, es generar el impacto donde está la gente, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es donde está esa principal diferencia con cualquier empresa que pueda, digamos, también prestar, pues, como el mismo servicio. ¿Y ese tipo de alianzas depende mucho o poco de los vaivenes políticos? Que digo, estamos en Colombia, donde los vaivenes políticos a veces son bravos, ¿no? Lleváis 18 años de estabilidad como en esa alianza. ¿Tú crees que depende mucho de eso o que tiene futuro? Bueno, en la fase técnica que nosotros estamos, digamos que eso nos permite tener una estabilidad. Primero lo técnico, segundo la experiencia, el conocimiento que hemos generado y que hemos documentado, pero estamos, digamos que difícilmente en un país donde lo político se inmiscuye en los proyectos. Desafortunadamente, digamos que eso afecta quizás la contratación, y no solo la contratación, sino la experiencia y la vinculación que se pueda tener. Esperamos que de pronto eso no cambie en el futuro, porque finalmente lo que hay que entender, y el Estado tiene que entender, que las organizaciones sociales, no solamente Prosocer, sino cualquier organización social que impacta en la comunidad y que hace bien su trabajo, que lo viene demostrando con unos indicadores, que lo viene demostrando con acciones, con hechos cumplidos, finalmente son organizaciones que deben de permanecer, ¿cierto? Permanecer en el tiempo, no porque sea la única organización, sino porque realmente ha demostrado que tiene que ser esa organización, ya que tiene toda esa experiencia significativa. Pero evidentemente, Paco, pues creo que en lo político, y no solo en Colombia, usted que ha recorrido el mundo más que yo quizás,
creo que conoces que eso puede ser en cualquier país que se vea la política inmersa, digamos, como en el medio de todos estos trabajos impactantes que se hacen. La pandemia, de hecho, también ha puesto muy en cuestión el propio modelo de cuidado de larga duración en buena parte del planeta, ¿no? Por lo que ha pasado dentro de algunos hogares y demás. ¿Cómo ha sido la gestión de la pandemia en esos 20 hogares de Prososer? Porque me parece importante saber qué ha pasado ahí. ¿Habéis tenido un alto impacto? ¿No creéis que lo habéis superado con dignidad? ¿Cuál es vuestro balance? Paco, voy a irme un poco hacia tu país, España. Que ha sido un desastre absoluto. Sí, o sea, cuando a nosotros nos empezó a llegar información de otras partes del mundo, especialmente de España, donde, digamos, empezaron a documentar todo el proceso que venía pasando en las residencias geriátricas con las personas mayores, llegaba a nuestro país información de que el 70 al 80% de las personas contagiadas por COVID-19 en residencias geriátricas fallecía. Entonces nosotros pues pensábamos, bueno, si en España, que es un país que de pronto tiene unas mejores condiciones quizás de salud que el nuestro, y está pasando eso, ¿qué va a pasar con nosotros? Empezamos a prepararnos. Antes de que el gobierno nacional declarara aquí la emergencia sanitaria, nosotros ya estábamos tomando acciones preventivas. Empezamos con capacitar al personal, empezamos con entender que todo era una etapa de prevención, y empezamos incluso a hacer trabajo con las mismas personas mayores. Ese primer año, Paco, 2020, donde empezó la pandemia, fue muy complejo, porque te cuento que Prososer tuvo que hacer una inversión aproximadamente de 236 millones de pesos en recursos de protección individual y personal para el personal. No contábamos con eso, y finalmente pues entender que si hacíamos esa inversión en esa compra de esos insumos íbamos a prevenir quizás la muerte de muchas personas mayores, se hizo sin pensarlo dos veces, ¿cierto? Tuvimos en este caso, Paco, acá en la red, en Prososer, tuvimos 344 personas contagiadas por COVID desde el que va la pandemia, y de esas 344 personas se hablaba en el medio, pues no, si en España ponen 70%, nosotros también yo creo que vamos por el 70% de fallecimientos. Resulta de que no fue así. O sea, prepararnos y anteceder, digamos, todo eso que venía pasando, nos permitió hoy decir una cifra bien real, y es que solamente el 0.44% de nuestra población falleció por COVID-19. O sea, estamos hablando de una cifra muy mínima en comparación a casi las 1.000 personas mayores que teníamos o que tenemos pues en el modelo institucional. Esa cifra se llevó, digamos, a cabo cumpliendo con unos protocolos. Creo que también parte del gobierno nacional, el gobierno local, tomaron unas medidas que impactaron positivamente, porque ya veníamos con la experiencia de otros países, especialmente escuchábamos mucho España y Estados Unidos y Canadá, donde las personas o el personal abandonaba las instituciones por el temor. Nosotros preparamos incluso al personal, hicimos todo lo que tenía que ver con talleres, digamos, de trabajo cognitivo, o en este caso de estimulación, ¿cierto?, sobre ese tema del abandono, y eso nos permitió garantizar todo el tiempo de la pandemia al personal, y ahí es donde entramos nuevamente a lo ético, Paco. Hicimos que nuestras personas entendieran qué era lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y ese hecho de que no nos abandonaron, de que nuestro personal se sostuvo durante la pandemia, nos permitió llevar a cabo toda la atención y, digamos, esa dignificación de ese servicio. Aquí hay algo importante, Paco, es que ahorita con el tema de la vacunación las personas mayores nos enseñaron algo maravilloso, y es que existía el temor ético. Yo siempre le estoy metiendo mucho la palabra ética, pero es que es muy importante, sí. Cuando sacan los laboratorios la vacuna Pfizer, AstraZeneca, todas esas vacunas, todos teníamos temor y decíamos, no, es que nos van a volver zombies, ¿cierto? Y las personas mayores dijeron, no, venga, es que nosotros somos los que primero nos vamos a vacunar y lo vamos a hacer. Y nosotros tuvimos un éxito en vacunación en nuestras instituciones, pues tenemos que aproximadamente el 98% de las personas se vacunaron. Hubo algunas que no quisieron, pero la gran mayoría de nuestras personas mayores se vacunaron. ¿Y eso a qué conllevó, Paco? A que ahí es donde yo digo que digamos, ese componente ético, bioético que tiene que tener todo Estado, permitió que tuviéramos menos muertes. Es decir, si el Estado no hubiera priorizado a las personas mayores,
diciendo no, pero es que no, ellos no son tan importantes como lo son los niños y vamos a vacunar primero a los niños. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido muchas más personas mayores muertas o fallecidas, ¿cierto? Hubiéramos incrementado ahí más la tasa de mortalidad. Pero cuando se decide vacunar a las personas mayores, efectivamente lo que vemos acá es que se redujo totalmente. En el 2020 tenemos unos fallecimientos y en el 2021 no nos fallece nadie por COVID-19. Efectivamente son las decisiones éticas que tiene que tomar el Estado, las organizaciones, ¿cierto? Es saber definir a quién hay que ayudarle primero, y en este caso creo que se impactó positivamente en ese tema de la vacunación para las personas mayores. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que la sociedad de Medellín es consciente de ese trabajo del Prososer? Paco, nos falta... no nos ha dado tiempo a contarlo. No nos ha dado tiempo de contarlo. Trabajamos tanto que no nos ha dado tiempo de contarlo. Estamos generando, Paco, ese conocimiento. Nosotros somos una organización que no nos guardamos el conocimiento, lo compartimos con otras organizaciones, acompañamos otras organizaciones que no hacen parte de nuestra asociación, porque finalmente ese es el deber ser y moral de una entidad sin ánimo de lucro. Es buscar también en ese camino abrazar a otras organizaciones y decirles yo los acompaño, así no esté con nosotros en la sociedad, en la asociación. Entonces, Paco, yo creo que el reconocimiento lo hemos tenido más por fuera. Hemos estado en Bogotá, Barranquilla, Cali, estuvimos en Perú haciendo también una muestra de lo que hacemos en Medellín, y básicamente eso es lo que hemos generado como impacto. Creo que nos falta más, creo que nos falta un mayor reconocimiento por parte de la ciudad de Medellín, pero estamos en el camino, construyendo. Justo, fíjate, llega una pregunta por internet, y con esta será la última pregunta que te hagamos, y nos decían, este modelo ha sido de ejemplo, ¿qué instituciones se han interesado en conocerlo? Tenemos allá a la oficina, pues a nuestra oficina, nuestra sede administrativa, cada mes pueden ir 3 o 4 organizaciones, Paco. Yo quiero ser claro acá con un tema bien importante, y es que con las organizaciones sociales pasa particularmente algo. Yo monto una casa, le pongo un nombre y ya es un hogar geriátrico. Eso no es así, ¿cierto? Hay que cumplir con unas normas, hay que cumplir con unos estándares mínimos de calidad, y eso es lo que buscamos nosotros. Inicialmente, digamos, una organización llega a Prososer y quiere adherirse a la asociación, pero cuando empezamos, bueno, pero tienes que mejorar estas condiciones de infraestructura, hay que mejorar estas condiciones para poderle dar una buena atención a la persona mayor, las instituciones dicen, no, pues yo no le voy a invertir plata a esto. Entonces no se puede ver a la persona mayor como un negocio, porque esto no es un negocio, esto va más allá del dinero, va más es a la atención, a la dignidad y a la humanización del ser humano. Por eso, Paco, siempre serán bienvenidas las organizaciones, pero también tenemos ese filtro de decirle a las organizaciones, venga, lo invitamos a que haga parte de nuestra asociación, pero tiene que cumplir con unas condiciones de dignidad para la atención de las personas mayores. Claro. Yo te hago la última pregunta, y esta es mía, es, en la formación de todo ese personal, nos hablabas de más de 500 puestos laborales, ¿cómo hacéis? Porque tampoco hay mucha formación especializada, no solamente en gerontología o en cuidado de personas mayores, sino también en esa ética del cuidado. ¿Cómo hacéis? ¿Fomentáis la formación interna? ¿Hay craneado metodologías propias? No sé, ¿cómo solucionáis este problema? Sí, nosotros dentro de la organización, digamos que Prososer lo que hace es articular esas 500 personas o 520, y básicamente lo que hacemos es formarlas también, ¿cierto? Formarlas en temas de cuidado y atención a las personas mayores. Todas las personas que trabajan con nosotros son especializadas, o digamos que tienen algún nivel de conocimiento en lo que es atender personas mayores, porque buscamos también eso, ¿cierto? Esa idoneidad y capacidad de la persona, desde la persona que hace el aseo hasta la persona que es el profesional o el director de la institución, tienen la capacidad de poder entender qué pasa en esa dinámica individual con las personas mayores. Cada uno en su nivel de intervención. Tenemos profesionales, tenemos personal técnico operativo que son auxiliares de enfermería y gerontología, pero tenemos también unos profesionales de diferentes áreas disciplinarias, psicólogos, trabajadores sociales, gerontólogos, nutricionistas, enfermeros profesionales,
que se articulan, digamos, para formar también a ese personal que está en las instituciones y poder, digamos, articuladamente prestar un mejor servicio, digamos, en este caso a la población. Entonces, Paco, buscamos siempre capacitarnos, buscamos siempre formarnos, apoyamos a nuestros colaboradores para que mejoren sus condiciones también de conocimiento, porque eso nos permite a nosotros también mejorar al interior de las organizaciones. Bueno, pues yo creo que hemos tenido ahí como una navegación rápida pero profunda dentro de lo que es Prososer. También hemos apuntado algunos elementos clave, que os voy a recuperar algunas de las frases que ha dicho Juan Pablo, ¿no? Las personas mayores no son un negocio, es un tema de ética, es un tema de elección entre el bien y el mal. Me gusta eso que has planteado. Y al final, cuando generamos una sociedad cuidadora, si fuéramos una sociedad cuidadora con todo el mundo, con niños, niñas, adultos, con todo el mundo, no tendríamos que tener nada exclusivo para personas mayores, ¿verdad? Porque seríamos una sociedad que se proporciona apoyo mutuo. Hacia ahí tenemos que caminar, pero mientras tanto es la sociedad civil, sin ánimo de lucro, la que empezó esto con compromiso propio y luego ya se enganchó a contratos o a posibilidades de articularse con alianzas público-privadas, la que pueden sostener ese modelo. Así que, Juan Pablo, agradecerte por estar aquí, agradecer a Prososer todo el trabajo, no solo estos 18 años, sino a esas 16 organizaciones, todo el tiempo que llevan en este camino, y bueno, desear que sea por mucho tiempo y que sea de manera muy exitosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco, a vos por visitarnos. Y gracias a todos y todas los que nos estáis viendo. Gracias.